Los fondos complementarios de cesantía deberán cumplir 4 condiciones para que su administración continúe en manos privadas. Así lo dijo el presidente Correa en su última cadena. La propuesta de reformas a las leyes de seguridad social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social centra el debate entre el gobierno y los administradores de los diferentes fondos complementarios de cesantía. Tras la reunión mantenida semanas atrás entre ambos sectores, el presidente Rafael Correa anunció en su último enlace sabatino 4 condiciones para que el dinero de dichos fondos permanezca en manos privadas. El primer requisito es que se devuelvan los recursos estatales con sus respectivos intereses. Pero no queremos que pase a manos privadas. Perfecto, yo se los dije ese día. Nos devuelven los fondos públicos con los intereses del caso, compañeros. Yo no voy a permitir que se estafe al Estado. El segundo requisito es que los representantes de los diferentes fondos demuestren que los aportes fueron estrictamente voluntarios. En este punto, el presidente manifestó que ha recibido varias denuncias de maestros asegurando que el Fondo de Cesantía del Magisterio confiscó sus dineros obligándolos a aportar. Uno de esos casos fue denunciado durante la sabatina. No fue voluntario, señor presidente, fue obligado. Esos fondos todavía están confiscados, están retenidos. La tercera condición para que el dinero permanezca en manos privadas es que sus afiliados puedan retirar su dinero en cualquier momento. Como cuarta condición, el gobierno pide que la mitad más uno de los aportantes al fondo expresen su voluntad de seguir bajo la administración privada. Aunque en términos generales para el presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, la reunión con el presidente Rafael Correa sí dio buenos resultados, sobre la cuarta condición que impone el gobierno tiene reparos. Los que tienen menos de la mitad más uno, ¿se los obligaría a quedarse en el Fondo de Cesantía? Yo creo que eso es incorrecto. Cada uno, no por votación, cada uno tiene que resolver dónde van sus dineros. Casteló sugirió además que las facultades de Economía, Auditoría o Administración de las universidades con calificación A sean las encargadas de realizar las auditorías de los 64 fondos complementarios. La independencia de los realizadores es un tema fundamental para el representante del Fondo Complementario del Banco Nacional de Fomento, puesto que a partir de ahí se tomarán las decisiones, asegura. Son importantes porque se va a determinar en realidad a cuánto asciende el monto de aporte patronal de carácter público que en algún momento recibimos y también cuánto compensamos nosotros en el pago de prestaciones como son la jubilación, la cesantía y otras prestaciones adicionales. El proyecto de reformas está en trámite en la Asamblea Nacional para su segundo debate. Joana Ramos, 24 horas. Vamos a hablar de este tema y esta vez lo hacemos con Jaime Landívar, el representante del Frente de Educadores Eloy Alfaro, y Jack Veloz, gerente del Fondo Previsional del Banco Nacional de Fomento. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jaime, conversábamos mientras veíamos el reportaje de cuáles son los criterios para que el sector que usted representa, o se representa a sí mismo, o algún importante número de profesores, de querer cambiar las cosas, como han venido funcionando hasta ahora. Bueno, primero que nada, mi saludo cordial a toda la teleaudiencia, a ustedes de los medios de comunicación y sobre todo al maestro y maestra que nos está escuchando. El sector que represento es el Frente de Educadores Eloy Alfaro Delgado, una institución legalmente constituida en el 2008, que nace con la finalidad de que el maestro opte por otra propuesta. De acuerdo a la Constitución de la República, el maestro tiene libre albedrío para asociarse o agremiarse. Entonces, estamos haciendo evidencia de que no se está faltando a este artículo, como lo mencionaban el administrador del fondo. Para nosotros es vital que el maestro tenga varias opciones para buscar en su medida dónde prefiere agremiarse, asociarse. En base a todas estas situaciones que se han dado, hemos hecho espacios de análisis. En estos espacios de análisis que se han llevado a cabo sábado a sábado en nuestra sede, hemos recibido quejas de docentes en base a los fondos de cesantía. Esto nos ha llevado a investigar, a tratar de dar las explicaciones necesarias, y a veces es importante estar en un sitial no tan involucrado para poder dar un criterio, pero sin embargo hemos tenido la asesoría de nuestro equipo colaborador para poder establecer lo siguiente. Hemos revisado el estatuto del Fondo de Cesantía del Magisterio. No establece ningún manejo del fondo. ¿De qué manera lo va a manejar? Quiere decir que el afiliado no conoce en qué se invierte su dinero. ¿Usted no sabe en este momento dónde está su dinero?
Realmente yo no estoy afiliado al fondo, porque yo gané mi concurso en el 2008, pero represento al sector de 2.225 maestros, de los cuales el 80% están presentando quejas. Entonces, usted no puede, no ha sido usuario de este fondo. Porque no he sido usuario, pero vengo de una familia de maestros. Mi madre, mis hermanos han sido durante más de 10 años. Su familia ha sido usuario de este fondo. Esto, ¿Y su familia se ha quejado de algo en particular? Obviamente. Entonces, nosotros, aparte de lo que yo le pueda informar, están los testimonios de muchos maestros que han hecho diferentes actividades en el transcurso de estos días para evidenciar lo siguiente. No se establece en el estatuto del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano una convocatoria para rendición de cuentas periódica como debe ser. Su directorio nunca se refresca. ¿Cómo brindamos un servicio bueno si no hay alternabilidad? Para nosotros es vital que estas situaciones se corrijan, ¿no? No puntualiza el periodo del presidente del directorio. Entonces, estas situaciones hacen que el maestro tenga en cuenta que si dicen que en la actualidad no obligan a afiliarse. Recuerdo que cuando yo ingresé al magisterio, me direccionaron a afiliarme a este fondo. Obviamente yo conocí el antecedente por mis familiares que son docentes. Pero, y decidió no hacerlo. Usted es maestro actualmente, ¿verdad? Claro, pero muchos de los docentes optaron por tomar el fondo. Pero ¿qué pasa? Tal vez no exista la obligatoriedad para afiliarse, pero sí están obligando al socio a permanecer, porque teme perder lo que ya tiene, Jaime, aportado. En concreto, ¿usted cree que aparte del estatuto, que para usted tiene algunos vacíos, hay alguna otra cosa en particular, hecho, manejo de dinero, pérdidas, ineficiencia con respecto al fondo, que haya sido recibida en su sede estos 2 días, 2 sábados? Bien, hablamos de Consulcrédito, ¿no? En el 2012 representa una pérdida de 775.717 más una sanción de la Junta Bancaria, una multa por $2.000. ¿A quién sancionaron? Estamos hablando que la Junta Bancaria con Consulcrédito, donde los maestros accedían a estos créditos. Consulcrédito, perdón un ratito, Consulcrédito, ¿cuál es el vínculo que tiene con el fondo? Consulcrédito era una entidad que daba créditos a los docentes, manejado por este fondo. ¿Manejado por fondo, el 100% manejado por el fondo? Bueno, tentativamente hay una participación, pero ¿de cuánto? La cifra exacta no la tengo aquí. Pero en porcentaje de accionarios. En porcentaje tenemos un 70-80% de ver de Consulcrédito. ¿En qué medida Jaime, para que nuestros televidentes nos vayan comprendiendo. Consulcrédito, según usted, es una oficina que da créditos y que aproximadamente el 70% está nutrido del fondo que maneja el gremio. Exactamente. No estamos hablando del gremio. Estamos hablando del fondo de cesantía. Del fondo de porque cesantía. El gremio es otra cosa. Está Nosotros bien. como gremio, frente a educadores... ¿Y quién maneja Consulcrédito? Obviamente, los afiliados al fondo de cesantía accedían a Consulcrédito. ¿Quién lo maneja? Y son las que, obviamente, el representante del administrador del fondo. O sea, Consulcrédito, según usted, lo maneja el representante del fondo, profesor Casteló. Obviamente, nosotros tenemos denuncias de maestros y estamos también dispuestos para que ustedes, con su actividad periodística, traten de nutrir a la colectividad, al maestro, de qué es lo que pasó en el año 2012 con esta entidad. ¿Y qué pasó? Vivienda. Estamos hablando de una sanción bancaria y si mis aportaciones... ¿Sanción bancaria por qué? Una sanción de la Junta Bancaria. ¿Por qué? Por una serie de situaciones y irregularidades que se dieron. Bueno, netamente tenemos, aparte de esto, la pérdida. O sea, hay una serie de requisitos. Tenemos que tener en cuenta que si yo voy a formar un gremio... ¿Lo sancionaron por mal manejo de fondos? Trato de explicarle. Si yo voy a manejar un gremio, tengo libre derecho a asociarme. Pero si voy a manejar una entidad financiera, tengo que tener otros parámetros. Entonces, esos parámetros no se cumplieron. Obviamente, por tema de gestión. Hay personas tengo en Quito a Jack Veloz. Jaime, voy a seguir con usted, pero tengo en Quito a Jack Veloz. Él está de alguna manera representando el Fondo Previsional del Banco Nacional de Fomento. Jack, gracias por esperar en esta charla de A3, que con la distancia vamos a tratar esto lo más rápido. ¿Cuál es su postura con relación al fondo? ¿Usted está contento con la administración del fondo? ¿Usted desea que el fondo cambie de manos? Buenos días, María Josefa, muchísimas gracias por la oportunidad.
Nosotros como fondos complementarios previsionales cerrados vemos con buenos ojos, de manera positiva, las 4 condiciones que ha establecido el señor Presidente de la República, y ya que una vez que culminen las auditorías que se han indicado, van a determinar a cuánto asciende en realidad el monto de aporte de carácter público que en algún momento recibimos, y se van a dar cuenta que en efecto son montos sumamente bajos en la actualidad, lo que nosotros como fondos estamos dispuestos a reintegrarles al Estado de conformidad a los cronogramas de devolución que se establecerán a futuro con los respectivos rendimientos. Vemos de manera positiva porque son nuestros partícipes quienes van a poder decidir en dónde manejan sus recursos de carácter previsional, si lo manejan en el BIES o lo manejan directamente en los fondos complementarios que actualmente existen, ¿no? Hemos nosotros como fondos ya efectuado las consultas respectivas a nuestros partícipes, siendo estos en mayoría quienes se han pronunciado en el sentido de que sus recursos de carácter previsional sigan siendo administrados en los fondos complementarios actuales. Por otra parte, en el tema de la obligatoriedad, mi estimada María Josefa, y a la ciudadanía debe conocer, el Estado ecuatoriano, a través de sus distintas instituciones de carácter público, era quien obligaba a los trabajadores a que hagan estos aportes obligatorios a los fondos complementarios previsionales cerrados, anteriormente denominados únicamente como fondos de jubilación o cesantía. El empleado, no podía obligar al gerente, al ministro, al director institucional, sino al contrario, eran ellos con sus políticas, con sus normativas que obligaban a los trabajadores a que tengamos este tipo de ahorro obligado hacia estos fondos, lo que, bueno, en el paso del tiempo nos ha dado una ventaja porque hemos establecido una cultura previsional en el Ecuador, ¿no? Es muy riesgoso de que se quiera trasladar estos recursos al BIES, por cuanto estos fondos son de carácter voluntario, y al momento de ser voluntarios estaríamos hablando de que si pasaran al BIES mucha gente va a manifestar su inconformidad con ese traspaso y van obviamente a no continuar aportando, ¿no? Entonces lo vemos de manera muy positiva, con buenos ojos, las 4 condiciones que ha puesto el señor Presidente de la República. Hemos coordinado ya reuniones con autoridades del gobierno y también con los señores de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Estamos coordinando las metodologías, cómo se llevarán a cabo las auditorías, y nosotros como fondos complementarios deseamos que estas auditorías ingresen lo más pronto a los fondos complementarios para que se demuestre que nuestras gestiones han sido eficientes, que los recursos que en algún momento recibimos del Estado ya en la actualidad son muy pocos, o en otros casos ya no existe absolutamente nada. Quería detenerme ahí un rato, Jack, cuando se refiere a los fondos públicos. ¿Qué entiende o qué se entiende o qué se quiere hacer entender cuando se habla de que estos fondos están nutridos de recursos públicos? Bueno, María Josefa, en realidad existen muchos fondos que en algún momento recibieron aportes de carácter público, aportes patronales, porque antes se manejaban jubilaciones patronales, es decir, el patrono estatal quitaba su responsabilidad de sí y la transfería a un fondo tercero para que éste se haga responsable del pago de pensiones, de cesantías y en sí, ¿no? De un sinnúmero de beneficios adicionales. Si entiendo bien, es parte de una obligación disponer de ese dinero como parte global de la remuneración o de lo que le cuesta un empleado o funcionario. Así es, fue parte de su remuneración. Los aportes se recibieron en base a contratos colectivos, ¿no? Que son ley para las partes. En su debido momento tuvieron los respaldos legales, ¿no? Jurídicos, constitucionales, en fin. Entonces todo eso va a determinar las auditorías, que van a verificar primero la parte económica, a cuánto asciende el aporte patronal de carácter público que recibieron, cuánto se consumió de eso, cuánto es el remanente, y por otra parte también se tiene que verificar la parte legal, ¿no? Jack, se me acabó el tiempo, no tengo más que agradecerle a Jack, a Jaime por estar con nosotros hablando de este tema. Un grupo de personas quiere que el Estado, a través del BIES, le maneje los fondos que han tenido siempre una naturaleza y un manejo privado, y hay otros como Jack, que quiere que las cosas se mantengan tal y como están. Ustedes, amigos, tendrán su espacio para opinar después de que han escuchado ambos lados. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ya volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos.
En el primer semestre del año pasado, el Ecuador tuvo un déficit comercial de unos 800 millones. En otras palabras, entre enero y junio de 2013, el Ecuador importó 800 millones más de los que exportó. En el primer semestre de este año, el país tuvo un superávit cercano a los 600 millones. Hoy queremos ver cómo se pasó de este déficit a este superávit. Empecemos con las exportaciones, que entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año pasaron de 12.200 a 13.400 millones. Un crecimiento significativo de más de 1.200 millones de dólares en cuestión de un año. En este buen crecimiento han jugado un rol importante las exportaciones de camarón, que se han visto beneficiadas de un buen precio internacional del camarón. Por otro lado, las importaciones han caído, en parte por las restricciones impuestas, pero su caída total ha sido relativamente pequeña, de 13.000 millones a 12.800 millones, una moderada reducción de 200 millones. Y eso, la suma de todo eso es lo que permite que la balanza comercial mejore en 1.400 millones, 200 por la caída de las importaciones y 1.200 por el aumento de las exportaciones. Muchas gracias.